hablamos ahora del crimen de Miguel Ángel Grafiña, este hombre de 35 años, financista, que apareció sin vida, fue hallado muerto dentro de su vehículo y que tiene varios puntos importantes para tratar de entrelazar, ¿no, Mauro? Sí, vos sabés que estaba pensando que se trata de una víctima que tiene tantos costados conflictivos, tanto posible enemigo, que se hace muy difícil saber de dónde vino la orden para matarlo o quién lo terminó matando. Vamos a contextualizar primero quién es Miguel Grafiña o quién era Miguel Grafiña. Este hombre fue noticia y estuvimos a punto de entrevistarlo hace 20 días nada más con Paulo Cablan, porque estuvo preso casi un año, imputado de haber cometido un doble crimen que se conoció periodísticamente como el doble crimen swinger. ¿Por qué? Porque las víctimas de ese doble crimen, uno de ellos de apellido de Sousa y su mujer, fueron asesinados con golpes con un bate de béisbol en Villa Elisa en el año 2004. Nicolás de Sousa y su mujer. Los matan a golpes. Se supo después por testimonios que la víctima, la pareja asesinada, gustaban del sexo swinger. Esto fue parte de la investigación. Durante 7 años no se especuló, no hubo ninguna certeza de quién podía ser el asesino o los asesinos de la pareja, hasta que desde México un hombre dijo por videoconferencia, rarísimo, se contactó con el fiscal de la causa y le dijo: yo sé quiénes son los asesinos. ¿Y qué dijo el mexicano? Dijo: el asesino de la pareja es Miguel Grafiña. ¿Y cómo lo sé yo? Porque actualmente salgo con su exmujer, una bailarina de caño, que me contó que en 2004 Miguel Grafiña mató a esa pareja, a Nicolás de Sousa y a su mujer, los mató a golpes con el objetivo de robar dinero de la venta de un cuadro. Y yo, la bailarina stripper, siempre el relato del mexicano, me quedé como testigo, quietita, amenazada de muerte, que si contaba algo me mataban. Con esos datos que aportó el mexicano, rápidamente la justicia detuvo a Miguel Grafiña y también a la bailarina, a la stripper, Romina y Don Silva. Durante un año los investigaron, pero el juez de la causa, Guillermo Federico Atencio, entendió que era todo trucho, que la imputación del mexicano era toda falso. Nada que ver. Okay. Porque en el relato que arma el mexicano dice... No, tampoco se sabe, ni siquiera. Digo, en el relato que arma el mexicano era: Romina y Don Silva se quedó perpleja mientras su pareja de aquel momento, en 2004, Miguel Grafiña, mataba a la pareja Silva. Un hecho muy terrible, porque a ella la amordazan y termina ella muerta, asfixiada. La víctima sí. La mujer, sí. Porque le querían sacar la información de dónde estaba la plata, dónde estaba Antonia el cuadro. Zárate, exactamente. Hay una fotografía de las víctimas. A ver, Nicolás de Sousa era hijo de un coleccionista de cuadros. Su mujer, Antonia Zárate, los revientan a golpes. Como decía Pablo, Antonia Zárate la matan por asfixia. Bueno, hasta ahí estamos viendo las imágenes de las víctimas de aquel doble crimen de 2004. ¿Tiene que ver o no este doble crimen con el crimen actual? Y es lo que se pregunta la fiscal de instrucción Paula Zaro. Esta es la pareja asesinada en el doble crimen swinger. Insisto, a golpes él, con muchísima violencia. Buscaban información porque el padre de este joven, Nicolás de Sousa, se dedicaba a la venta y colección de cuadros, entonces pensaron que había una fortuna en esa casa de Villa Elisa. Bueno, también había un punto con el robo de cuadros, ¿no? Sí. Por el cual no sé si estaban siendo investigados. En realidad no las víctimas, sino que es más complejo todavía. La madre de esta bailarina, de esta stripper, Romina y Don Silva, está presa en otra causa, estuvo presa en otra causa por un robo de un cuadro en Bahía Blanca. Muy complejo, son muchos nombres, no los quiero marear. Sí. En definitiva, ¿aparece muerto quién ahora? El sábado a la 1:40 de la madrugada, Miguel Grafiña, aquel hombre que estuvo preso por ese doble crimen, desvinculado por la justicia, aparece asesinado. ¿De qué forma? Y fíjense esta fotografía que vamos a mostrar ahora de cómo quedó su auto. Un auto que había comprado 24 horas antes del homicidio. Los peritos determinaron que lo mataron con un disparo de una pistola calibre 40. Lo ejecutaron adentro del auto, el tiro le entró entre el ojo y la sien. No robaron absolutamente nada, salvo 4 teléfonos celulares de su propiedad que él tenía, quedaron las fundas tiradas ahí. Lo mataron allá adentro, no hay violencia en el auto. Es raro que le roben. Primero es raro que ande con 4 celulares, ¿no? Después que le roben los celulares, porque además no ganan nada, porque si se conocen las líneas, que supongo que se conocerán. Rápidamente vas para atrás. Claro, se recupera todo. Se recuperan los llamados, los mensajes de texto, las fotos incluso. Pero bueno, el asesino, también, sí, me dijeron que sí. ¿Por la línea, si se fueron enviadas? Con algún tipo de... Sí, si vos mandaste una foto, sí. Mira. Digo, o por lo menos sabés a quién le mandaste una foto. Digo, sí. Fíjense, así quedó el baúl. ¿Y por qué marcamos esto? Porque en el baúl quedaron valijas, unas valijas plateadas que vemos en imagen. Están analizando la documentación que estaba allí. Antes que meternos en la cuestión de la documentación y qué hacía hoy Miguel Grafiña, que puede ser también parte de esta investigación,
Les quiero decir que ni bien asesinaron a Miguel Ángel Grafiña, su abogado defensor en aquella causa por el doble crimen que se llama Roberto Cazorla Yalet, dijo: investiguen como posible autora material del crimen de Grafiña, justamente a quién, a la bailarina de caño, Romina Idón Silva, que pasó con él un tiempo bajo sospecha de ser los autores materiales de aquel doble crimen. ¿Y por qué hay que investigar a Romina Idón Silva como posible autora material o intelectual, mejor dicho, del crimen de Grafiña? Porque lo que dice el abogado es que después de aquella imputación, cuando recupera la libertad Miguel Grafiña, empezó a recibir amenazas, le robaron en la casa a 6 delincuentes armados cuando él estaba con otra mujer. Bueno, sufrió un par de episodios llamativos que el abogado de Grafiña vincula con esta bailarina de caño que estuvo investigada junto a la víctima Grafiña por un doble crimen. ¿Qué dice el abogado Roberto Cazorla Yalet? Que en realidad esta bailarina de caño, Romina Idón Silva, armó con el mexicano una cama para dejar preso a Miguel Grafiña porque ella se colocaba solo como testigo y no como autora material, y que querían perjudicarlo a Grafiña. Ahora, ¿a qué se dedicaba hoy Grafiña? Olvídese de la cuestión de la bailarina de caño, el doble crimen 2004, la acusación vinculada con el doble crimen swinger. Hoy era asesor financiero. Hoy hablamos con el abogado Roberto Cazorla Yalet, le preguntamos cuál era la actividad, dijo sí, era un asesor financiero, te ayudaba en gestiones para abrir cuentas bancarias y demás. Reconoció también el abogado Roberto Cazorla Yalet que la víctima Miguel Ángel Grafiña se había conocido y había tenido una relación muy breve, muy escueta de 2 meses con Jorge Acero Cali. Dijo que sí, que Grafiña lo conoció a Acero Cali, pero de acuerdo con el abogado, nada tiene que ver el vínculo con Acero Cali con el final en homicidio que tuvo como víctima Miguel Grafiña. Simplemente dijo sí. Si preguntan si hizo algún trabajo para Acero Cali, en realidad se habían contactado porque Acero Cali le pidió a Grafiña que necesitaba conseguir sponsors para una pelea que iba a tener en octubre. Las hipótesis, lo que está planteando Roberto Cazorla Yalet, el abogado de Grafiña, es que todo tiene que ver con la mujer, con la bailarina de caño. No con su actividad de financista. No, pruebas nada. No se puede echar pruebas absolutamente nada, por eso lo contamos de esa manera, que es lo que dice el abogado. Mirá, Miguel Grafiña, 37 años, lo matan de un tiro en la cara con una pistola calibre 40. Hay una pelea con el atacante, un forcejeo. ¿Creen que conocía el atacante? ¿Por qué? La víctima conocía al victimario. No hay violencia en el auto. Como que estuvieron juntos, circularon juntos, detuvieron la marcha en Heredia y Fraga y en un momento el acompañante lo ejecutó de un tiro en la cabeza, se bajó y se fue. No hay ningún síntoma de que el auto paró, le hicieron parar de prepo, le cruzaron otro coche, le reventaron una ventanilla, nada. El auto está perfectamente estacionado, como que víctima y victimario llegaron juntos circulando y se detuvieron ahí. Dato raro, faltaron los 4 teléfonos celulares de la víctima. Hipótesis, la que plantea el abogado de Grafiña, lo decimos así como dice Pablo, es la versión del abogado de Grafiña. Apunta a las amenazas de la ex mujer de Grafiña, Romina Idón Silva, bailarina de caño, con la que estuvo detenido por un doble crimen swinger. ¿Qué más dice el abogado en el marco de estas hipótesis? Libre también. Desvinculada totalmente, igual que Miguel Grafiña. Las amenazas de otra ex mujer, también plantea el abogado, que se llama María Laura, que lo atacó a Grafiña, de acuerdo con la imputación del abogado, le desvalijó la casa con 6 delincuentes armados, pero mirá el dato que aporta el abogado. Ese ataque que sufrió Grafiña con esta anterior mujer en 2012, de nombre María Laura, lo habría sufrido por orden de ¿quién? De la bailarina de caño. Todo esto, insisto, es la palabra del abogado que representa los intereses de la familia de la víctima Miguel Grafiña. Grafiña trabajaba como asesor financiero, en su auto había cajas con documentación, se están analizando. Y por último, se habla de los ingresos de Grafiña. Tenía 4 vehículos, de acuerdo con el abogado solamente 2. Una Avalanche, una Estrada, un camión y el auto donde lo mataron, un auto interesante, ¿no? Importante en valor, que había sacado un día antes y que estaba pagando en cuotas de acuerdo con lo que dice también su abogado. Gastos con tarjeta de crédito. ¿Cuánto tuvo de gastos con tarjeta de crédito Grafiña en el mes de marzo? 260.000 pesos. Bueno, por eso yo te preguntaba si se descartaba totalmente su actividad como financista, no, para nada. ¿no? Porque si bien se apunta a estas mujeres, que además es extraño que 2 mujeres, ¿no? La bailarina de caño... y digamos, con la otra mujer de claro, en conexión con la ex mujer, vayan las 2 mujeres con 6 hombres, además, a desvalijarle la casa. La verdad es que su actividad como financista también puede ser un punto fundamental. Él no tiene antecedentes policiales por fuera de
el doble crimen No. de esta pareja? ¿No tiene? Porque Que yo sepa, que no. tenía... Probados con condena, no. que se dedicaba a la piratería del asfalto Sí. y ya tenía alguna otra causa por robo de obra de Pero arte. no con condenas. No, sin condena, pero sí hubo alguna sospecha. Imputación puede ser esta la víctima, mira. Y que el modus operandi de Grafiña era justamente aprovechar la belleza de su exmujer, Romina, Romina y Don Silva. usarla como carnada. Y además no es casualidad, Mauro, que la mamá de Romina haya esté presa por un robo de obras de arte, ¿no? Sí, de es eso... como que ahí, es verdad, vos decís, no se llegó a condenarlo, está bien, pero hay algo extraño ahí que no termina ahí son demasiadas casualidades, que justo su madre robaba obras de arte y ellos los acusan de matar a una persona por un Picasso, ¿no? Es probable que... Es complejo, pero nada le probaron de la causa del doble crimen. Lo quiero dejar en claro porque está con un sobreseimiento definitivo. Bueno, vamos a seguir el tema. Es una investigación muy compleja, pero como ustedes dicen, ¿la única pista son las exmujeres? No. La pista que tiene que ver con la actividad financiera también la sigue la fiscal. Bien, muchas gracias, Mauro.